tardes. Buenas tardes. Hola. Estaba probando el micrófono. Probando. Ahora sí, buenas tardes. Estamos muy felices con que todos y todas estén aquí. Bienvenidos a la segunda edición de Femina Entrevista. En esta edición estaremos entrevistando y nos acompaña Yolanda Marcos Serra. Y bueno, antes de empezar quisiera agradecer a todos ustedes por estar aquí, agradecer al Centro Cultural España, Casa del Soldado, por permitirnos estar en este hermoso espacio tan acogedor. Y gracias también a Yolanda por acompañarnos en esta entrevista. No sé si quieres decir algo. Hola, Joana. Sí, hola, buenas tardes. Un saludo a Joana, que la tengo aquí, ella primera, que está más cerca, pero para todas un saludo muy efusivo y muy grato estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, de verdad. Bueno, creo que podemos empezar hablando un poquito o haciendo una pequeña presentación de Yolanda. Ella es catedrática feminista, profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Panamá, investigadora en el campo de la historia social de las mujeres y el ámbito del género y el desarrollo. Entre sus publicaciones están Clara González, biografía, los trabajos de las mujeres en Panamá, las mujeres panameñas en la economía y la política, entre otros. Y así ya podemos empezar con la entrevista. Desde Femina nosotras formulamos unas preguntas. La dinámica, primero hacemos las preguntas de Femina y luego abrimos el espacio de conversatorio por si alguno de ustedes, me imagino, que van a querer hacer algún comentario o alguna pregunta para Yolanda. Gracias, Joana. Bueno, entonces entiendo que tú me vas a hacer unas preguntas y vas a esperar que yo te responda. A ver si puedo. Eso esperamos. Bueno, la primera pregunta que formulamos sería: ¿cómo inició el feminismo en el mundo occidental? Es una pregunta muy ambiciosa. Yo voy a ver qué puedo responder para aproximarme un poco. Yo diría que hay que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de feminismo parece que todo el mundo está hablando de lo mismo y no es verdad, ¿no? El feminismo, hay tantos feminismos como hay muchas formas de entender el feminismo, ¿no? Yo diría que una primera aproximación puede ser eso, cuando se constata que haya alguien que piensa que hay una situación de desigualdad entre hombres y mujeres y pretende buscar la igualdad. Pero eso es muy vago y muy general. De todas maneras, volviendo a la pregunta y haciendo después de esta salvedad, el feminismo también, creo que otra reflexión inicial sería que una cosa es que haya pensamiento feminista, que haya mujeres u hombres que piensen de esta manera, y otra cosa es que haya un movimiento feminista, no es lo mismo también, ¿no? Porque en un caso se trata de individualidades y eso es muy antiguo, la existencia de personas que vean que la condición y la situación de las mujeres en una sociedad determinada, en un momento determinado, sea de desigualdad, y que eso es muy antiguo, pero la organización de grupos y de un movimiento feminista con un pensamiento feminista y que tenga unos objetivos en búsqueda de la igualdad, eso es relativamente moderno. En realidad eso podemos decir que apenas tiene 250 años, que por eso hablamos de generaciones de feminismo. Y la primera la podríamos situar a finales del siglo XVIII, en el siglo XIX la segunda, la tercera a comienzos del XX, y ahora podríamos decir que estamos en una cuarta oleada ya de feminismo. Claro, cada una en un contexto distinto y con propósitos y características distintas, ¿no? Pero creo que sería así como empezaría a hablar de eso.
dentro de cada una de estos grandes movimientos, de estos grandes momentos de participación de mujeres y de hombres a veces también en estas reivindicaciones y con estos objetivos igualitarios y solidarios también, creo que hay corrientes, hay formas también distintas de pensar las cosas y de verlo. Por ejemplo, bueno, en el siglo XIX era en Europa y luego en América también se ve que hay sobre todo dos grandes corrientes, pero hay más, ¿no? Pero hay dos. Una que es la que busca sobre todo satisfacer una necesidad de igualdad ante el derecho, sobre todo el derechos civiles y derechos políticos, en la época de las sufragistas, pero en ese mismo momento, finales del siglo XIX, comienzos del XX, también hay otro movimiento feminista que sobre todo le interesa la igualdad en el trabajo y las condiciones de trabajo. Y no es que sean contrarias, hubo un momento en que, bueno, en todas las situaciones siempre hay momentos y hay tensiones, ¿no? Pero finalmente hay momentos también de convergencia y otros momentos de diferencias, ¿no? Lo que quiero decir es que eso ha ocurrido siempre y hoy también, hoy lo podemos ver. Hay varios feminismos, varias formas de entender. ¿Cómo lo veo yo? Bueno, yo tengo mi forma de ver el feminismo. Para mí, algunas de las personas o de los movimientos o de los grupos que se llaman feministas no lo son. Yo pienso que no lo son. ¿Por qué? Porque para mí el feminismo está ligado, es un proyecto de cambio social integral. Si cambias la posición de las mujeres y realmente buscas la equidad, estás cambiando todo. No solamente la posición de las mujeres, está cambiando la sociedad. Y el feminismo aporta otra forma, otra perspectiva de entender el mundo y de entender las cosas. Entonces ahí hay un proyecto mucho más amplio y no es solamente dirigido a las mujeres. No sé si me explico. Comprendo. Dentro de la sociedad y trayéndolo un poco hacia Panamá, quisiéramos saber cuál era el pensamiento previo de las personas en general antes de que iniciara el movimiento feminista aquí en Panamá. Bueno, yo creo que ya hoy se sabe que cuando hablamos del movimiento feminista en Panamá estamos yéndonos casi un siglo atrás, ¿no? Nos retrotraemos a 1922, 1923, con la creación del Partido Nacional Feminista y de otras organizaciones, la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer y otros grupos dentro de los sindicatos, etc. Pero básicamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que le antecede? Bueno, le antecede el pensamiento, le antecede por una parte, hay mujeres obreras dentro del primitivo, del primer movimiento obrero, la primera década del siglo. Hay algunas mujeres que escriben y que hablan, pero yo no he encontrado, que yo sepa, no hay ninguna que se autoproclame feminista. Pero sí, poco tiempo después ya llegan otras mujeres, una periodista, por ejemplo, y alguna mujer anarquista que pasa por aquí, y hay un debate. La creación de las organizaciones feministas está precedida de debates, es decir, de contraposición de ideas en los periódicos, donde escriben mujeres y escriben hombres, y entonces empieza a agitarse ese tema, ¿no? Y se habla de lo que a veces se califica como la cuestión de la mujer o la cuestión femenina, que son los temas típicos, que es la igualdad. Bueno, y ahí aparecen las posiciones más retrógradas, aquello de que la mujer no es tan inteligente como los hombres, que es minoritaria, ¿no? Pero hay hombres, sobre todo conservadores, aunque también dentro del liberalismo hay quien piensa así, y hay mujeres que escriben y defienden la igualdad intelectual y la igualdad moral, porque la otra es el tema de la moral, ¿no? Que las mujeres son tan buenas todas que no pueden ensuciarse metiéndose en la política, porque eso no es... Las mujeres son buenas, inmaculadas. Todas las mujeres tenemos que ser buenas. Ese es uno de los mitos
Sí, es una parte de los estereotipos y esto es bien serio porque eso se utiliza, bueno, por aquello la reivindicación de... Había un lema dentro del movimiento feminista que se relacionaba con eso. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero recuerdo aquel de que las mujeres no queremos ser buenas, queremos... No, aquella del cielo, no me acuerdo cómo es. ¿Te acuerdas tú, Joana? Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes, o a donde quieren, pues eso. No, pero es que ese ha sido un argumento, la supuesta moralidad. Bueno, esa es en la mujer, el estereotipo típico de que o somos Virgen María o somos Magdalena. Y ya sabemos Magdalena lo que era, ¿no? Bueno, esos debates están ahí y están en la prensa y son muy interesantes ver lo que piensan unos y otros y unas y otras también, ¿no? Eso diría yo que es lo que precede a la formación, a la constitución de las dos organizaciones, pero yo añadiría una cosa que me parece que es menos conocida y es la idea de que Panamá está formándose el Estado Nacional en las primeras décadas del siglo, 1903. Es un territorio que empieza a construir su historia. Yo no sé si recuerdan el compendio de historia de Panamá de Sosa y Arce. Como Panamá nace en 1903 y no tiene libros de historia de Panamá, ni se sabe, entonces mandan a dos señores que no eran historiadores, pero van al archivo de Indias y entonces ahí el resultado de esto es una serie de documentos que traen y arman ese compendio de historia, que es historia de la colonia, ¿no? No existe antes de la colonia nada, pero lo que quiero es, pongo esto como un ejemplo porque me parece que ese contexto es interesante para entender lo que pasó. El incipiente Estado Nacional que se estaba construyendo necesitaba de las mujeres, y necesitaba de las mujeres dentro de un esquema de pensamiento liberal de la época que era que las mujeres eran quienes iban a civilizar el país, quienes iban a enseñarle a la gente a lavarse las manos, a ir a la escuela, a comer a sus horas, desde normas más elementales de higiene a cuestiones de moral, a ser buen cristiano, a tener buenas costumbres, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que hay un sector del statu quo, podríamos decir, que está encantado con que las mujeres se eduquen y que además jueguen ese rol, ese papel que es necesario, ¿no? Para construir ese país civilizado, entre comillas, que ellos querían y que transmitan una serie de ideas y que moldeen la sociedad. Y eso se moldea desde la familia y desde la casa, ¿no? Por eso es que empiezan a haber centros de orientación infantil, empieza a introducirse las ideas de la puericultura, cosas de estas nuevas, la higiene, que son novedosas. Lo que quiero decir es que hay un feminismo que es utilizado para estos fines. Y en esta época, curiosamente, bueno, digo curiosamente porque para alguna gente le puede parecer curioso, el feminismo era una palabra que se usaba con toda normalidad. Se autoproclamaban feministas unas, desde las más conservadoras hasta las más radicales. Hoy creo que no es igual, ¿verdad? No, hoy está más bien mal visto, ¿no? Pero en esa época no. Yo creo que en parte es por eso, está bien visto porque a las feministas que tenían este rol, que tenían esas pretensiones, estos objetivos que eran servir de apoyo para la creación de esta sociedad civilizada, pues estaba muy bien y se fomentaba eso. Claro, esto hasta cierto punto, había una línea roja que no se podía traspasar. Por ejemplo, pedir el voto. ¿No? Por eso Belisario Porras, sí, él apoyó y mandó a Esther Negra de Calvo como representante de Panamá al Congreso de Baltimore de 1922 y apoyó la Constitución de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, pero el voto para luego. Primero hay que educar a las mujeres porque todavía no están educadas y hay que cuidar de que su pureza no se macule con la política porque la política es sucia, etcétera, ¿no? Y claro, otro ejemplo también, el de siempre, la prostitución.
hay un momento en que el Partido Nacional Feminista manda un memorándum, en el año 24 creo que era, a la Asamblea Nacional pidiendo una serie de reformas de la ley, y una tenía que ver con la prostitución. Y la respuesta de los liberales y hombres de izquierda que estaban entonces en el Parlamento fue que, bueno, la prostitución, eso es una cosa que está en la naturaleza de los hombres, es algo que siempre va a ocurrir, que siempre existirá, y eso no se puede tocar. En esa época ya ese era, bueno, siempre ha sido un tema peleagudo, y lo sigue siendo, como estamos ahora, de otra forma, pero estamos ahí. Estaba pensando en el momento en que hablaste sobre cómo las mujeres quisieron hacer cambios en la sociedad. Nosotras pensamos que para combatir o abolir este sistema machista patriarcal, creemos que debe haber un cambio de cultura. Entonces, quisiera saber qué cosas hacían las mujeres en esa época para combatir el sistema machista, para cambiar la cultura, pensando que cultura no solamente arte, sino es en general. Bueno, ¿qué han hecho? Han hecho lo que han podido, dentro de lo que querían hacer, claro, porque no es lo mismo. Hay cosas muy elementales, por ejemplo, me acordé ahora de Gumersinda Páez, que allá por los años 40 y pico hablaba de esas mujeres las empantalonadas, decía ella, ¿no? Es un ejemplo de cómo esta mujer, que era feminista, que fue una de las 2 primeras diputadas, y que era una mujer valiosísima en muchos aspectos, y que era feminista, se autoproclamaba feminista, fue miembro del Partido Nacional Feminista y luego de otras, ¿no? Tenía un estereotipo, como todos lo tenemos, ¿no? Y en el caso de ella, pues su estereotipo y sus deseos de cambiar la cultura y la forma de pensar y de la sociedad en general, pues llegaba hasta un punto. En otros casos había quien tenía otras ideas más radicales. Creo que de lo que se trata es el machismo o el patriarcado. Es un sistema social y cultural al que se ascribe o con el que están de acuerdo, sabiéndolo o no, mujeres y hombres. No es que sean bueno, eso todos lo sabemos, pero creo que conviene recordarlo, que es un sistema de pensamiento, que es un sistema, una forma de organización social, y que está muy introyectada en las personas y en la sociedad, lo más, yo diría que la representación de esto más visible, la primera es el estereotipo que hay sobre qué es ser mujer, qué es ser hombre, y se trata en primera instancia de romper eso. Creo que las mujeres que han sido rupturistas, las feministas, porque hay mujeres también que son rupturistas y que no se proclaman feministas, pero yo diría que tienen comportamientos feministas, habría que ver, ¿no? Pero en todo caso, individualmente han actuado de formas distintas, pero rompiendo esos estereotipos, ¿no? Una de las primeras, por ejemplo, en los años 20, si vemos las fotografías, por ejemplo, de Esther Neira de Calvo, de Esperanza Guardia de Miró, que son las feministas, digamos, más acomodadas al establishment, al statu quo, menos discordantes con los estereotipos, vemos cómo van vestidas, siguen usando corsé, sus peinados son muy elaborados. Si vamos a otro tipo, a Clara González, por ejemplo, o a otras mujeres del Partido Nacional Feminista y otras que no lo eran, vamos a ver que ya hay un cambio, hay una ruptura en el aspecto físico, hay una ruptura con el estereotipo de lo que se suponía que debía de ser
una mujer, cómo se debía de vestir, cómo se debía de comportar. Y en el vestir, bueno, hay ruptura, el corsé se lo quitan, se suben las faldas, la ropa es distinta, se cortan el cabello, ¿no? Y también observamos que hay una forma nueva de vivir. Bueno, todos sabemos que a las mujeres más... siempre el ser feminista, y eso ahora y antes, comportaba la sospecha siempre de que si era lesbiana, de que si era fea, de que si era ligera de cascos y tenía muchos amantes, de que si era adúltera, todo este tipo de cosas, porque siempre el estereotipo está oscilando entre la Virgen María y la mujer pura y casta y la otra que no lo es. Entonces, parece que son pequeñas cosas, pero eso es lo que va modificando la cultura y la forma de pensar. Está desde la apariencia, el romper el estereotipo, diría yo, ¿no? Eso a nivel individual, pero es que eso también cuando es un colectivo el que lo hace y se organizan, por ejemplo, ahí está rompiendo un esquema muy serio, muy importante, ¿no? Si haces un partido o una organización, si sales a la calle y te manifiestas por algo, ¿no? Si tienes una emisora de radio y empiezas a decir cosas distintas. Y creo que todo eso es lo que hicieron de estas primeras mujeres, escribir en los periódicos, pero claro, primero que todo, educarse, estudiar, conocer la información, y la formación es fundamental, y de ahí es que empiezan generalmente los cambios más profundos, ¿no? Y en cada generación pues ha tenido sus formas de romper estereotipos y de crear un imaginario nuevo para las mujeres y cada uno para sí. Es un proceso que es individual y que es colectivo. Y yo creo que una cosa importante es que esos cambios culturales no se consiguen individualmente. Es decir, es como el empoderamiento. Si hablamos hoy del empoderamiento, siempre es individual, pero es colectivo. Cuando es colectivo, entonces se multiplica el efecto. Y además se completa, es más integral. ¿Y cómo ves este discurso o movimiento feminista en la actualidad? Yo creo que tú me lo vas a tener que explicar mejor a mí. ¿Cómo lo veo en Panamá? Bueno, muy esperanzador. Yo diría, lo primero es eso, ¿no? Me encanta cuando desde hace un tiempo para acá, hace unos años, empiezan a salir chicas muy jóvenes, otras no tan jóvenes, y empiezan a hablar de temas. Algunas de ellas piensan, es que antes no, eso lo he oído, antes no, es que estas feministas de antes yo no sé de qué hablaban, pero no se planteaban estos temas. Cuidado, cuidado, que las cosas no son así, ¿sí? Pero sí, de otra forma, me encanta que hay temáticas, por supuesto, que van más allá. Es como un movimiento que va profundizando en temas nuevos, que va sacando temas nuevos, que tienen que ver con el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, el tema de la construcción de las identidades subjetivas, ese es un tema del que ya se hablaba en la década de los 60 y 70, ¿no? Todos los grupos de autoayuda que se formaron entonces, empezando desde Estados Unidos y en Europa, y que llegan a otras partes, se llegaba a eso, pero era un primer aterrizaje en esa playa, ¿no? Ahora ya hay mucha más teoría, ya hay mucha más práctica, y eso lo estamos viendo de una forma muchísimo más rica y más profunda y más interesante. Eso creo que es muy bueno. Muy bueno, no quiero calificar, lo que quiero decir que es sumamente enriquecedor, es una cosa nueva, una característica de este feminismo de hoy. Sin embargo, creo que hay temas que todavía están poco desarrollados, ¿no? Y yo pienso siempre que el tema de la economía, ahí todavía nos falta mucho. En Panamá hubo hace unos años un programa que era la Agenda Económica de las Mujeres, que creo que se metió bastante a estudiar eso. Pero ese es uno de los temas más importantes. Yo creo que hay dos temas que son como los núcleos duros del poder, que es el poder político y el poder económico.
al poder político se le ha dado mucha cabeza y mucho énfasis, ya ves, el Foro de Mujeres Políticas, la participación política, todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa con la economía? Y es que ahí estamos tocando algo muy sensitivo y muy complicado también, ¿no? Yo creo que eso es algo es un tema en el que tenemos que pensar y tenemos que conocer mucho más y ver qué es lo que las mujeres podemos decir como feministas, ¿no? Que hay muchísimo, hay todo un gran avance de estudios y de teorizaciones en el ámbito de la economía feminista, pero poco de eso ha permeado todavía en Panamá. Y en otros lugares también, creo que es en general un tema complicado. El tema del trabajo también, es que son fundamentales. Estos son los temas de siempre, están ahí, pero es que claro, resolver esto implica que has resuelto un montón de problemas, que has cambiado la sociedad, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta o qué. Sí, creo que es el momento de abrir el espacio para hacer esto un poco más dinámico y no quedes hablando todo el tiempo. El espacio de preguntas y respuestas. Si alguna tiene una pregunta, les pasaremos el micrófono. Hola, mucho gusto. Yo quisiera saber cuáles considera usted que son las corrientes feministas más activas ahora en Panamá. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Bueno, creo que me van a tener que disculpar, pero yo pienso que yo estoy bastante desactualizada en eso. Pero de lo que conozco, veo muy activo el espacio de encuentro de mujeres, por ejemplo, es el que conozco así, con nombres y apellido, y además porque ahí tengo muchas amigas. Recién he conocido a estas chicas de Fémina, que me parece un proyecto bien interesante. Creo que, bueno, las unas se dedican más sobre todo al tema de la cultura, el espacio de encuentro es más amplio. En el espacio de encuentro de mujeres y otros grupos, por ejemplo, mujeres afroantillanas, bueno, afrodescendientes, están más enfocadas en el tema de la etnia, el tema de los estudios de coloniales, etcétera, son como muy usuales en unos y en otros, creo, ¿no? Y creo que ahí hay mucho que decir. Yo no sé si me equivoco, pero siempre, no ahora, eso lo digo desde hace tiempo, el tema de las influencias y de las corrientes que vienen de afuera, creo que eso hay que mirarlo bien. A veces, siempre que hay espacios como estos, donde se habla ya de investigación, estudios, se habla de los temas, la presión que pudiera haber de la cooperación internacional sobre las investigaciones y los estudios, ¿no? También hay como unas corrientes teóricas de pensamiento que influyen. Y eso no está mal, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero sí pudiera ser que en un momento alterasen o no hicieran ver bien cuál es el rostro, cuál es el panorama real de la situación, ¿no? Pueden desenfocar la visión. No sé si... Sí. Ella dice que sí, no sé por qué, pregúntenle a ella ahora, a ver. Natalia, ¿qué quieres decir? No, digo que sí que entendí. Sí. Que yo capté lo que quería. Ya. No sé, ¿qué te parece lo que he dicho? ¿Tiene sentido para ti? ¿Hay otras cosas? Sí, sí, totalmente. Me ubica en el panorama. Sí. Sí, soy nicaragüense, casi estoy recién llegada, estoy conociendo, entonces... Sí, me ubico. Digamos que se encuentran las corrientes o las ideas de antes, el tema de la política, la participación de las mujeres en la política, yo diría que es uno de los más relevantes. No es casual, porque las formas de política del país también se le han pegado, diría yo, a muchas mujeres políticas, se han contagiado, ¿no? Y lo digo como una crítica, ahora sí, pero no la generalizo, ¿no?
por eso están en auge. Pero además también porque obviamente, yo no niego la suma trascendental importante. Vamos a cambiar las cosas, vamos a demostrar todo lo que valemos y todo lo que sabemos. Se diluyen en la sociedad, desaparecen las organizaciones feministas, pero eso no funcionó. Es ahí cuando las mujeres se visten con saco y estoy exagerando, ¿no? Pero es cuando imitan el estereotipo de qué es ser hombre, porque ser hombre es lo que es exitoso en el ámbito social en el que antes no habían podido incursionar, ¿no? Entonces eso no funcionó, se dieron cuenta de que no, y entonces aparecen otras formas de hacer las cosas en el ámbito de la política y en el empresarial. En el empresarial no tanto, pero en la política, por ejemplo, hemos podido ver diputadas en parlamentos amamantando a sus hijos, rompiendo esquemas, claro, siendo muy criticada por todo el mundo, porque qué barbaridad, ¿cómo se hace eso? Por casi todo el mundo, diría yo, pero mucha gente, ¿no? Porque es tan chocante eso, es tan chocante, rompe tanto los esquemas, que de entrada lo primero es el rechazo, ¿no? Pero es así como se cambian las cosas. Michelle Bachelet dijo una vez aquí en Panamá en un discurso que hizo: cuando una mujer llega a la política cambia a la mujer. Cuando muchas mujeres llegan, las mujeres pueden cambiar la política. Porque hay una cultura, hay una forma de hacer las cosas, ¿no? Aquello de que la ley no se puede votar en el Parlamento, en la Asamblea, pero se trabaja en los pasillos y en la reunión por la noche entre copas y de una manera... Y eso es una cultura, una forma de hacer las cosas que cuando la mayoría son los que siempre la han hecho no lo van a cambiar. Para cambiar eso tiene que haber un cambio en la constitución de ese grupo. En el ámbito del poder económico la cosa es más complicada porque fíjese, hay países que están adoptando en Europa, no sé si en Estados Unidos, cuotas para las... ¿cómo se llaman? Las directivas, las juntas de empresa de los empresarios. Y eso es muy difícil, es muy difícil. Se ha conseguido que las mujeres en los países más avanzados sean el 47 o 48% del Parlamento, pero en las empresas, en los cargos de dirección, donde está el poder, no. Entonces, por eso digo que el ámbito de la economía es... hay que pensar sobre eso y actuar sobre eso, porque ese es uno de los discos duros de la situación, de la máquina. Eso me recuerda a otro tema, que tenemos un discurso ambiguo, ¿no? O sea, hemos hecho tanto por conquistar tantas cosas, y a veces yo veo a esta juventud en las redes, mostrando fotos de una forma u otra, y yo digo, pero entonces volvimos al mismo mid-market que teníamos antes, cuando hemos tratado de ser respetadas por nuestra educación, por nuestros valores, por lo que hemos logrado como feministas, y las chiquillas ahora pareciera que no reconocieran, una parte de la población, no todas, ese esfuerzo que tuvo que hacer el movimiento feminista para lograr un respeto del hombre. Entonces seguimos dando vueltas sobre mojado y claro, divididos no vamos a vencer, divididas no venceremos porque en realidad tenemos que ser una fuerza unida de que nos demos a respetar todas al final. Y yo como mamá digo, me toca la parte educativa de educar a mis hijas, y a cada una de las mujeres educar a sus hijas de la forma que vayamos siempre en esa misma vía, ¿no? Respetando nuestra feminidad, pero respetando también nuestra integridad como seres humanos y como personas. Yo no tengo hijas, tengo hijos. Hay que educar a los hijos, y a los maridos, y a los hombres en general, ¿no? Y si no se dejan educar, entonces hay que hacer otras cosas. No, lo que quiero decir, estaba bromeando un poco, pero es verdad. Es un tema complicado, la educación, pero se puede. Pero esto de que siempre va a haber división y va a haber gente que lo va a entender y otra que no, pues es lo que ocurre normalmente. La cuestión es que en algún momento seamos mayoría los que sí entendamos y los que podamos cambiar las costumbres, los usos y la forma de pensar y de ver las cosas, ¿no? Porque si seguimos alimentando ese patriarcado que pone siempre el modelo de cómo se supone que es un hombre, como lo perfecto, como a lo que hay que tender, a lo que hay que hacer, la manera de comportarse, la manera de actuar, estamos mal. Eso es lo que hay que modificar, y se puede modificar desde muchos ámbitos. Se debe, para que eso pueda tener
mayor efecto tendría que ser desde todos los ámbitos, el ámbito de las familias, de la educación, de la cultura en general, de la moda, de las canciones, de la música, de todo. Y hoy con el tema de las redes ya sabemos que ahí hay un problema serio, pero todas las épocas han tenido su debilidad, podríamos decir, o aquello en lo que se quiere ser, lo que se quiere conservar, se hace como más recalcitrante, se asienta y sienta ahí su poder. Creo que ahora tenemos un gran desafío con el tema de las redes, pero también se puede modificar eso. Pero claro, los que lo tienen que modificar son los que están en ese ambiente, los que viven ahí, los y las, ¿no? Creo que ese es un reto del feminismo de hoy. Buenas tardes. Yo quisiera exponer una anécdota, una conversación familiar que creo que muchas han tenido. Quisiera saber su opinión. Bueno, quisiera saber su opinión sobre lo siguiente. En una reunión familiar estábamos conversando y yo dije, yo soy feminista. Y todo el mundo peló los ojos, me dijo, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y entonces, bueno, en el medio de la conversación, yo digo que Panamá realmente es un país poco feminista, es muy machista. Y me dicen, no, Panamá es muy feminista porque tiene toda una seguridad jurídica para la mujer en cuanto a las leyes en contra de la violencia, las leyes sobre la maternidad, las leyes de seguridad social. Y entonces yo les decía, bueno, que en un aspecto jurídico se tenga muchas leyes, se tengan muchos temas abordados, no quiere decir de que a nivel social y a nivel cultural eso esté teniendo relevancia y las mujeres se estén sintiendo en pleno goce de sus derechos y sus libertades. Y insistían en que realmente no, que Panamá estaba liderando a la región en cuanto a una seguridad jurídica. Entonces quisiera como su opinión para en este caso, ¿qué tanto podemos hacer nosotras para en este plano de la vida cotidiana, ¿no? Entender que sí hay ciertos derechos, pero que no es lo único, no es suficiente. Sí, yo concuerdo y creo que todos lo podemos constatar, que en Panamá hay todo un cuerpo de leyes, la Ley 4, por ejemplo, que es una ley que protege mucho los derechos de las mujeres, ¿no? La Ley 4 de igualdad de oportunidades. Pero una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad. Y en general lo que pasa con las leyes relacionadas con las mujeres ocurre también en el ámbito, por ejemplo, de la protección al medio ambiente u otros en los que Panamá está muy avanzada en la normativa, pero en la realidad ocurre otra cosa, y es que hay una amiga mía que habla de la brecha de implementación. Es decir, tenemos las leyes, pero eso se queda en la teoría, en la práctica, y si no, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Si hay una ley una ley protectora para eliminar la violencia, etcétera, ¿qué es lo que ocurre? Que año tras año sigue aumentando, que no se aplica bien la norma, que no se hace lo que se debería de ser por falta de presupuesto, de preparación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y deducir de que haya un cuerpo de leyes, deducir que es feminista, yo creo que eso es un salto en el vacío que no es un argumento válido. Porque la realidad no son solo las leyes, la realidad es la que es y está ahí. Y son los datos, ¿no?, de lo que ocurre. Hola, buenas tardes. Perdón. Mi nombre es Estefanía y mi pregunta es una que, por lo menos como joven, feminista, muy interesada en el futuro de la mujer, porque todo lo que hemos trabajado simplemente no haya sido en vano, quisiera saber usted, con toda la experiencia que tiene, qué actitud nosotros que somos la generación futura de mujeres que eventualmente van a ser líderes debemos tomar para que el movimiento se mantenga, se robustezca y que la realidad de que supuestamente en 100 años vamos a llegar a ser iguales sea una realidad que sea un menor tiempo, ya sea 10 años, 15 años, 20 años.
qué batallas usted considera que debemos dejar, qué errores hemos cometido que ya no debemos volver a cometer, perdón, y qué actitudes debemos tomar y qué camino escoger para que el movimiento crezca y eventualmente lleguemos a la igualdad total. Yo creo que yo no soy buena dando consejos, pero además creo que esto no... Le podría hablar de lo que yo conozco y de mi experiencia. Yo creo que la forma para avanzar en la organización, creo que es la única. Y la organización surge de la conciencia que uno pueda tener o que una pueda tener. Y la conciencia se crea fundamentalmente, creo que por dos cosas. Uno, por lo que es el aprendizaje, el conocimiento, la educación, la información, y otra, la experiencia de vida. Y cuando uno ata la experiencia de vida y la nutre con la formación y con las ideas, creo que de ahí puede surgir el conocer a otras, a otros, y de ese conocimiento el tratar de hacer un colectivo que sirva para algo, para cambiar las cosas. Creo que el camino, repito, es la organización, y eso es lo que cada cual, pienso yo, se tiene que plantear. En el caso mío, de mi experiencia personal, yo he formado parte de muchas organizaciones, de partidos políticos y de organizaciones de mujeres más. Y, por ejemplo, la última, no sé si llamarlo militancia porque suena como militar y no lo es, pero una de las experiencias, por ejemplo, en la Universidad de Panamá, cuando creamos, ya les hablo de esto la vez pasada, del taller de estudios de la mujer, conseguimos cosas, conseguimos situar el tema del feminismo en el debate, y eso fue muy importante. Y fue ese caldo de cultivo, ese debate que se instaló en finales del segundo, bueno, en los 80, tiene que ver con una serie de cambios. Uno de ellos, pienso yo, importante, bueno, la introducción de los estudios de la mujer y de los estudios de género en la universidad, en distintos niveles y formas, y otro, la creación del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, que finalmente, bueno, tiene una historia muy irregular, yo creo que ha decaído mucho, también por una serie de circunstancias que se pueden analizar, como todo se puede estudiar y ver dónde están, qué ha pasado y por qué es una cosa y no es la otra, ¿no? Pero todo tiene su historia y se puede historiar, pero en este caso esto sería una experiencia. Los grupos humanos, las asociaciones están compuestos por personas, ¿no? Y también entonces depende de cómo sea la relación. Hay muchas situaciones que pueden explicar el éxito o el fracaso en un momento determinado, pero yo diría que incluso de esta experiencia que les narraba, de ahí situamos, podríamos decir que subimos unos escalones y conseguimos una serie de cosas, quizá no tantas como queríamos, pero sí hemos puesto un nivel ya del que se puede partir para ir a más. Yo creo que los cambios son progresivos, al menos en mi experiencia de vida eso es lo que creo que me ha enseñado. Y creo que ese pudiera ser el camino. Hay contextos históricos en los que se puede ir mucho más rápido. Ahora estamos en un contexto muy poco favorable en un sentido, porque hay una reacción muy fuerte contra el feminismo en todas partes, en Panamá y en todas partes, una reacción provocada por el éxito del feminismo, pienso yo. Eso es lo que ha hecho que las fuerzas, digamos, antifeministas y las fuerzas de los grupos fundamentalistas de las sociedades están tratando, mejor dicho, de acallarlo, ¿no? Por su mismo éxito. Pero afortunadamente hay una respuesta muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y hoy hay gobiernos que se proclaman feministas y hay unas situaciones muy exitosas, ¿no? Diría yo, o sea que ha calado, podríamos decir. Se ha hecho... En una ocasión yo oía una conferencia que dio una historiadora, Mary Nash, que explicaba cómo para el caso de España, qué había pasado con el feminismo, hasta dónde había producido cambios en la cultura. Y ella explicaba, hizo un análisis, había hecho una investigación basándose
sobre todo en publicidad, pero sobre todo en la música, en la cultura, en algunos aspectos de la cultura y sobre todo en la música, recuerdo, ¿no? Y sí, se demostraba que sí, en un periodo de 30 años ha habido cambios importantes, ¿no? Bueno, pongo ese ejemplo porque es uno de tantos, pero creo que eso lo podríamos medir, lo podríamos ver en Panamá, cuánto ha cambiado la cultura o cuánto puede haber influido el feminismo en la cultura en los últimos 30 años, por ejemplo, o 20 años. Sí, acá Yolanda, tu Consuelito. Hola, Consuelito. No importa que no me veas después que me escuches. Te veo. La pregunta que te voy a hacer, yo sé que es de estudios de primaria del feminismo, pero igual necesito hacerla. O sea, ¿cuál es el papel que ha jugado en la discusión de los distintos, las distintas olas o los distintos feminismos, la posición social de la mujer, o sea, la clase social en la que la mujer está inserta para adquirir o no una conciencia, para sumarse o no a un movimiento? Es decir, incluso se dice que el movimiento sufragista en los años finales del 19, los 20, surge de una clase media acomodada, o sea, eran burguesas las que empiezan, pero el movimiento se va asentando sobre la clase obrera. O sea, ¿cuál es digamos, el peso específico que ha tenido esa discusión, o sea, de la posición social de la mujer dentro del crecimiento o no del movimiento femenino? Bueno, como cualquier proceso histórico-social, creo que para estudiarlo hay que cruzar estas tres variables que son, eso creo que lo tenemos todos en la cabeza, que es el género, la raza y la clase social. Del estudio de estas tres combinaciones es que va a salir en la comprensión real de qué es de qué era aquello y cómo se comportaba en razón de qué. En el caso, yo diría que es falso afirmar, en el caso de Panamá, que el feminismo sea fruto, en esta primera ola feminista o la de comienzos del siglo pasado, haya sido gestado por mujeres de clase media alta. No es cierto. Ese es ese feminismo que para lo que yo entiendo que es feminismo, no es feminista. Y es ese grupo de mujeres que yo les decía, fueron rupturistas, pero una ruptura con relación a una mujer decimonónica, a un esquema que era un estereotipo de mujer que no convenía para nada y por eso lo cambiaron. Entonces, en el caso de Panamá está claro que fue el Partido Nacional Feminista el más rupturista y el que efectivamente encarnaba las ideas, el ideario del feminismo más, yo diría más internacional también en la época, y eran mujeres de clase media y de clase baja. Lo que sí es cierto, y eso creo que es comprensible porque en todos los procesos revolucionarios en general hay siempre una élite o un grupo, son los intelectuales o las intelectuales, es la gente educada, la que tiene más comprensión del tema, la que va por delante y de alguna manera es la que tiene las ideas y crea el ideario o los programas. Clara González, en el caso de Panamá, o Elida Campodónico de Crespo y otras, eran mujeres Clara de extracto humilde, pero era de una familia que sabía leer y escribir y que tuvo una educación, era distinta, ¿no? Influyen también casos así muy específicos de personalidades, pero lo que sí está claro es que aparte de la clase social a la que se pertenezca, el tema de la educación es una de las claves. Y la educación puede ser una educación académica o también en algunos momentos de la historia de los distintos países es una educación que es autodidacta, que se da dentro de grupos sociales. Por ejemplo, a comienzos del siglo XX en Panamá
Y eso era algo de general en todas partes, donde existía movimiento obrero organizado, tanto socialistas como anarquistas, se preocupaban tanto de la educación que allá donde iban creaban ateneos, creaban casas del pueblo, creaban centros educativos y creaban bibliotecas, porque ellos eran conscientes de la importancia de la educación. Por eso el Partido Nacional Feminista creó inmediatamente de su creación, poco después, una escuela para mujeres adultas y luego para una escuela en general, porque todos eran conscientes de la importancia de la educación. Ahora, la extracción social es muy importante también para entender el pensamiento, modela también, o puede modelar el pensamiento de la gente. No sé si te he contestado, pero en síntesis yo diría que eso te diría que no a la pregunta en general. Hay que verlo específicamente, porque es tan importante la educación como la conciencia de clase que se tenga a veces, ¿no? Hola, buenas tardes. La pregunta que tengo también es un poco general. Tengo que hablar más cerca. Ok, digamos que el movimiento feminista, en términos generales, es un movimiento que busca reivindicaciones de derechos civiles y humanos, ¿no? Basados en una desigualdad, igual que hay desigualdades por raza, ¿verdad? Bueno, en este caso por género. La pregunta tiene que ver con la teoría del feminismo, o las teorías del feminismo. Creo que vamos por la cuarta ola, algo así, de teorías del feminismo, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto teorizar tanto sobre un movimiento resta o aporta fuerza a ese movimiento, ¿verdad? Porque a veces leo cosas, sobre todo pues en internet, en redes sociales, de digamos variantes del feminismo que en algunos casos, con todo el respeto, parecen a veces embrismo, es decir, casi a la altura del machismo, ¿no? Excepto que es en el caso de las mujeres. Entonces, es lo que a veces me pregunto, ¿hasta qué punto teorizar y ir más allá en ciertas formas con el movimiento feminista vale la pena cuando, como decía esta joven, usted va a una cena o a una fiesta y dice que es feminista y prácticamente es el diablo, ¿no? Entonces, por eso hago la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto tanto teorizar sobre el feminismo le resta o le aporta fuerza al movimiento? La teoría es fundamental. Si no hay teoría, no hay avance. La teoría acompañada de la práctica, por supuesto, pero si no tienes las ideas claras y no vas además comprendiendo y profundizando, buscando hasta el último porqué de las cosas, difícilmente puedes construir una cosa que sea alternativa y mejor, pienso yo. Lo que ocurre con la teoría feminista, y también sobre esto se podría aplicar a otras, es que las teorías pueden ser refutadas o pueden ser ratificadas, y de un conocimiento se puede llegar a otro, porque el conocimiento, la aproximación al conocimiento es eso, es aproximativo, ¿no? Y entonces de una teoría, de lo que decían, por ejemplo, a finales del siglo XVIII las feministas de ese momento, que eran ilustradas y lo que querían era que ellas, las mujeres, estuviesen en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entonces, como no estaban incluidas, o ellas pensaban que no, porque no les dieron derecho al voto, ni derecho a hablar, ni a formar organizaciones políticas, ni nada, entonces hicieron la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y ahí entonces van un poco más allá, ¿no? Entonces, eso es un primer paso, pero en esa línea de declaraciones de derechos ha habido un incremento, ha habido un crecimiento, ha habido una ampliación, una profundización en la comprensión de qué entendemos que son derechos humanos para hombres, mujeres, y además sociales, económicos, etcétera, ¿no? Todo eso se ha creado un mundo, y este ejemplo, creo, del seguimiento de cómo ha avanzado
el tema en el ámbito de los derechos humanos, cómo se ha progresado y cómo ha crecido, creo que para el caso de las mujeres es lo mismo. A estas mujeres se les podía preguntar por determinadas cosas, pero hay otras que para ellas no estaba en su ideario, no estaba en su preocupación cotidiana, como eso, ¿no? El tema del lesbianismo, el tema del aborto, yo qué sé, la violencia. ¿Me explico? Es como que tenían que pasar determinados pasajes y determinados pasos por determinados lugares, por determinados temas, para llegar finalmente a donde estamos. Yo creo que eso es así, y eso cada tema nuevo implica reflexiones nuevas, y la reflexión nueva contrastarla con estudios, y de ahí nacen nuevos conocimientos y nuevas teorías, nuevas ideas, nuevos conceptos que nos sirven para explicarnos la realidad, ¿no? Y por ejemplo el género es un ejemplo, o cuando se empieza a hablar en la década de los 60 del patriarcado, que es un concepto nuevo, que no se había utilizado. Simone de Beauvoir esto no lo había visto así cuando en el año 49 escribió El segundo sexo, pero ella había llegado donde antes no había llegado nadie. ¿Me explico? Es como un gran edificio que tiene sus cimientos, que es lo básico, y a partir de ahí se va construyendo, y todo lo demás es lo que va formando el proyecto. Yo. Hola, dos preguntas muy concretas. Uno, ¿hay voces feministas en los grupos indígenas aquí en Panamá y que trabajen la visión feminista desde su identidad indígena? Y luego, ¿cuál es la situación de los grupos de hombres por la igualdad? De un par, o tres, o cuatro, no sé. Pero ¿hay movimiento de hombres que abogan por esto, que contribuyan a la igualdad? Yo tengo entendido que sí, pero yo no los conozco. He conocido alguno en alguna... Sí, no los conozco porque no me he preocupado, porque no he estado dentro de las cosas. Mujeres feministas indígenas sí, y tienen organizaciones. Las mujeres cunas tienen su organización, su coordinadora de mujeres cunas, las Emberá también, las Nove, y todas ellas formaron una coordinación que es la CONAMUIP, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá. Que la pobrecita, bueno, necesita mucha ayuda porque las mujeres que están trabajando por esa coordinadora tienen que arañar con las uñas para poder conseguir hacer lo que hacen. No hace mucho estuve con Antonia Alba, una dirigente cuna, que me contaba lo que le costaba tratar de hacer lo que en el ámbito de la educación y allá en la comarca, de introducir el tema, ¿no? Es muy costoso, pero es porque no tienen ningún tipo de ayuda, son ellas solamente las que hacen como pueden. De vez en cuando aparece quizá algún programa de cooperación, algo que les ayuda a hacer un estudio. Hace unos años hicieron algo relacionado con el VIH, pero es así, viven casi de la... No quiero decir de la caridad, pero es algo parecido a eso, ¿no? Porque no hay políticas sociales encargadas de eso, porque el INAMU, el pobrecito, ya sabemos cómo está. Sí, INAME ahí, que tenían $2 millones creo que les dieron de presupuesto, que apenas alcanzó para hacer mucho, porque consiguieron abrir unas oficinas en todas las provincias y para atender, al menos en una primera instancia, los temas de violencia. Pero es que ahí está el tema de las políticas sociales. Y entonces, ¿qué pasa con la política? ¿Para qué queremos la política? Es que no basta con estar en la política. Hay que tratar de estar y estar, pero estar para algo. Y de los hombres, pues no te puedo decir nada más. Sé que existen, pero no sé dónde están ni qué hacen. Hay un grupo en Instagram que yo conozco por Instagram que se llama Masculinidad por Equidad. Sí, sé que se reúnen y eso, pero no me conozco personalmente. Aquí hay un miembro. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Últimamente yo veo en Panamá muchos grupos como de feminismo light, ¿no? Como esto de vámonos por copas y hagamos networking para empoderar a la mujer. Bueno, o sea, supongo que será importante, pero no lo es todo, ¿no? Yo creo que es importante tener un abordaje interseccional, ¿no? El considerar todas las formas de opresión que viven las mujeres
Y, o sea, no solamente esto de, no sé, es que en el mes de marzo, como es el mes de la mujer, se ve mucho esto como en tiendas que dicen como ven y aprovecha tu descuento por ser mujer. Entonces son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces como el neoliberalismo utiliza también esto para sus propósitos. Que nutre ahora muchísimo, de gran manera, el sistema económico en el que vivimos, eso que llamamos, bueno, mundialización, globalización, neoliberalismo, todo eso tiene sentido ahí, pero que es sobre todo una forma de economía basada en el consumo, en la creación de necesidades de consumo además, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa con el mes de marzo y el 8 de marzo no es extraño, pasa con todo, el Día de la Madre, el día de, yo que sé, tantos días, ¿no? No hay que irse al Black Friday para ver eso, ¿no? Y con relación al sí, claro, bueno, eso es lo que yo decía antes. Para cualquier análisis hay que jugar siempre con los tres conceptos y cruzarlos, que es el género, la raza, bueno, la etnia y la clase social. Si no, la foto está desenfocada, no nos va a dar la realidad. Y eso no es nuevo, ahora se le llama de una forma, pero eso se decía en los años 60 y se decía antes, ¿no? Y la misma Simone de Beauvoir lo decía, sin decirlo, en su trabajo estaba presente, ¿no? Hola, bien, el comentario, sí, es como un comentario, pregunta que voy a hacer. Bueno, ya como que dieron varias introducciones cuando ella habló sobre, que dijo que era feminista en la cena, y usted con el tema de lo que le cuesta a las indígenas, ¿no? Pues hablar de feminismo en sus regiones y tal. Yo soy campesina, entonces yo siempre jalo por mis mujeres y las mujeres de allá, porque la realidad pues de la mujer, yo pienso que en cada región es como diferente, ¿no? Entonces, hablando, cuando mencionaste equidad jurídica, eso para mí es ficticio, porque, por ejemplo, yo casualmente esta semana relaté en Twitter pues una anécdota de mi niñez, y fue cuando yo era niña y yo, bueno, jugaba con una vecinita que tenía 12 años, yo tenía como 8 o 9, y ella salió embarazada de un tipo mayor de 40 años. Entonces, ella tuvo que parir ese bebé, y aparte él quedó libre. Y la norma penal panameña establece que menor de 14 años ya es abuso y es delito, pero aún así él quedó libre. Y bueno, son como anécdotas, ¿no? Que a mí me quedan como que rondando en la cabeza, y pensando si a nosotros como feministas nos corresponde, ¿no? Como que luchar porque esa equidad o ese objetivo que se establece en la norma llegue a todas las mujeres por igual, porque tal vez si a una niña de, no sé, no quiero decir un barrio súper de clase alta aquí porque no tiene sentido, podría ser como que una niña no, incluso aquí ha pasado en la ciudad el tema del fotógrafo que abusaba de su sobrina, él está en la cárcel, ¿no? Pero si hubiese, en cambio, a mi amiga, la del interior, que ya hoy día es una mujer, mamá de más hijos, ella pues quedó pariendo un bebé que estoy segura que no hubiese querido parir, pero esa decisión no la tomó ella, ¿no? La tomó todo el mundo menos ella. Y bueno, son cosas como que no sé si nos corresponde a nosotros como feministas, o que falla más bien tiene el feminismo que no llega a esas mujeres, porque yo hablo por las mujeres campesinas, yo hablo por ellas porque yo estoy allá todo el tiempo. Hace como un mes estuve en mi casa y tuve un ataque, una crisis en mi casa peleando con uno de mis hermanos porque no soporto el machismo que hay en esas regiones. Mis papás, mis hermanos son machistas. Salgo a la calle o trabajo con mi mamá y hay hombres haciendo comentarios machistas enfrente de mí, entonces yo le digo, ¿por qué haces comentarios misóginos enfrente de mí? Y me dice un amigo, él no te entiende, entonces no le digas esas cosas. Yo como que me molesta, ¿no? Entonces es como que muy difícil para mí ser feminista, vivir aquí hoy día en la ciudad en una realidad totalmente distinta a la de las mujeres campesinas, pero ser yo campesina, ni modo, ¿no? Entonces ir yo con estas teorías y con este estilo de vida que tengo ahora, y verme ahí parada enfrente a ellas y verlas a todas pasando por estos temas de violencia contra la mujer, que son súper graves, y que yo siento que el feminismo no está logrando nada en esa zona, porque ni siquiera saben qué es feminismo. Y no sé si mi pregunta sería como que, ¿por qué falla el feminismo? ¿O a qué? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Yo sé que mi papel ahora, ¿no? Ya yo estoy allá y es importante.
pero me cuesta un montón aceptarlo. Pero tú eres muy mala, ¿por qué me haces esas preguntas tan difíciles? A ver, uno siempre como cuando conoce a mujeres como usted, tengo que hacer estas preguntas porque yo supongo que usted tiene más experiencia que yo. Bueno, yo trataré de contarte o de decirte cómo lo veo. Antes decía que uno de los problemas que hay en Panamá, que no es solamente aplicable al tema de las leyes que tienen que ver con la igualdad de género, sino en general, es eso, la brecha de, ¿cómo es que decías?, de implementación. Una cosa es la teoría y las leyes y la norma, y una cosa es el discurso. Es como cuando los políticos llegan en la época de elecciones y te dicen yo voy a hacer esto, esto y esto, pero nunca te explican cómo lo van a hacer, y luego cuando llegan al poder, si llegan, pues tampoco lo hacen. Entonces, entre el discurso, entre la norma y la realidad hay un abismo muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar frente a eso? Ya hablando de las normas, de las leyes, ¿no? Ya no de las personas. Yo creo lo único que he visto que es capaz de transformar eso es la organización. Por ejemplo, en el caso de Panamá, había leyes en la década todavía, en los años 90, después de la invasión. Después de la invasión hubo una época muy interesante en la política, y es que llegaron varias mujeres feministas a la asamblea. Eran poquitas, creo que eran 7, pero eran feministas e hicieron grandes transformaciones, que parece que no, pero sí. Ahí estaba Teresita de Arias, estaba Gloria Young y había otras, ¿no? Por cierto, Gloria estuvo en el taller de estudios de la mujer, era una de las... Bueno, entonces, cosas que parece que no, pero por ejemplo, el tema este de que la ley del divorcio todavía era desigual. Los hombres se tenían que amancebar, es decir, vivir públicamente con una mujer para que eso se considerase que era adulterio y que por lo tanto fuese causa de divorcio. Pero a las mujeres bastaba que tuvieses un novio para que eso fuese adulterio, ¿ya? Una desigualdad así flagrante, y además abierta, sencilla, tranquila, muy fácil de ver. Otro, el tema del bendito apellido, que te obligaban a cambiarte el apellido si te casabas, ¿ya? Pero eso son 2 de las que recuerdo, pero ahí en la década de los 90, 96 por ahí, se cambiaron. Yo diría que se eliminaron los últimos sesgos machistas así flagrantes que había en la legislación, que eso da pie también a cambios de carácter cultural, ¿no? Por primera vez las mujeres tuvieron la opción, por ejemplo, de divorciarse en igualdad de condiciones. Eso a muchos les debió de agradar y les debió de hacer un clic en la cabeza, lo mismo que tener la opción de ponerse el apellido o no, aunque les habían lavado el cerebro haciéndoles ver que llamarse señora T no sé qué era superior, ¿sí? Bueno, entonces lo que quiero decir es eso. Pero ¿cómo se consiguió eso? Porque había mujeres que tenían claridad de ideas, que eran feministas y que lucharon en la asamblea y lo consiguieron. De modo que por ahí será lento, será complicado, pero me parece que es el único camino que yo conozco. Lo chocante que resulta ser distinta y andar por ahí diciendo cosas de los que la gente o te van a acusar de loca o se van a reír de ti. Bueno, ese es el pago, eso es lo que hay que pagar. Me voy a enfermar, no me voy llorando. No, yo te diría que recurre al humor, a tomarte las cosas con humor y darle la vuelta. Si tú no te... Esto es una cuestión ya muy tonta si se quiere, ¿no? Pero la capacidad de reírte de ti misma y de rebote darle esa respuesta al otro lo desconcerta y lo deja fuera de combate. Así que no llores, no. Haz que los otros lloren, de alguna forma, dale la vuelta. Sí, porque las cosas cambian muy lento, pero cambian, ¿no? Lentamente, pero cambian. Buenas tardes. Mi comentario va básicamente al tema de las oleadas feministas o de las tendencias feministas que están viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos con la corriente del Me Too, que fue una campaña muy grande, o la corriente esta del Ni Una Menos, que estuvo en Argentina y en parte de Sudamérica, como corrientes que son individualistas a corrientes feministas que deben ser más de grupo, más colectivas,
que considero yo que debería ser el punto principal del feminismo latinoamericano. O sea, que nos basemos en nuestra región, en los problemas que afectan a mujeres indígenas, a mujeres afroamericanas, afrodescendientes, disculpe, a mujeres de clase baja, donde no llega ni siquiera el término feminista, como tal como está diciendo la compañera. Hay mujeres que no tienen idea de temas de la información básica de salud, de acceso a la educación, de acceso a los derechos como tal. Entonces creo que nuestro feminismo debería ser más enfocado a ser colectivo. O sea, deberíamos trabajar más desde el pluralismo y dejarnos un poco de repente de temas individualistas como tal. Me ha hecho recordar algo, y es que en uno de los primeros grupos feministas, o en el primero en el que yo participé, había una reflexión conjunta que éramos todas mujeres de izquierda, que militábamos en partidos políticos de izquierda, y entonces, claro, teníamos en el proyecto inmediato de transformar la sociedad, ¿no? Pero entonces la cuestión era, lo importante tiene que ver con las clases sociales, tiene que ver con todos estos grupos discriminados, esto es lo que hay que... Era un poco como ir hacia allá, nosotras salvadoras, no nosotras las que sabemos. Un poco, eso era, el debate era eso, la crítica a esa actitud de que nosotras sabemos y nosotras vamos a decirle a las otras y a los otros lo que sabemos para que entonces todos vayamos bien y consigamos lo que queremos. De esa reflexión, que yo lo digo, no sé si esto tiene que ver, tú me dirás si tiene que ver cómo lo recibes tú, ¿no? Se pasó a cobrar conciencia de que, mira, no se tratan de las otras, es que se trata de nosotras. Y ese salto en la organización, de organizarnos hacia afuera, a organizarnos también hacia adentro, es decir, la construcción de grupos de autorreflexión, de grupos de ayuda de muchas formas, de pasar, por ejemplo, a la formación en los temas de conocimiento del propio cuerpo, de la propia sexualidad, no solamente de los temas de control de natalidad, eso sí, pero no, otra cosa, que era qué es nuestra sexualidad, cómo somos, cómo queremos, qué es la sexualidad dominante, esa sexualidad patriarcal, en qué consiste. Eso es lo que queremos, o qué es. Ese salto fue muy importante y eso te hace cambiar y te organiza también de otra forma. Entonces vas por el mundo de otra manera. Y entonces todo puede ser, todo lo que venga de cualquiera, por tonto que pudiera parecer, si es una preocupación, es importante. Quiero decir que todas las reivindicaciones, los sentimientos de cualquier grupo, hombre o mujer, pueden elevarse, si no al mismo nivel de importancia, pero sí todos son importantes. No sé si esto te dice algo con relación a lo que estabas diciendo o si me he ido por otro lado. Sí, me quedó bastante claro el tema de percibirnos primero nosotros, autoconocimiento, autocrítica. Sí, pero no tanto de autocrítica, autoconocimiento, de verdad, porque generalmente pensamos que lo sabemos todo de los demás y de nosotras, y no es así. O pudiera no ser así, no lo sé. O también evitar caer al momento de tener mis ideas, imponerle a los demás. Pero estoy imponiendo, de todas formas. Claro, y de pensar que lo sabemos todo acerca de las demás o de los demás. Es decir, cada grupo, cada persona tiene que construir su propia identidad y saber quién es y qué es lo que quiere. Y construirla conjuntamente, porque les decía antes, eso no es una construcción individual. Si no tienes al otro y te reconoces en el otro, por ejemplo, en el tema de la violencia ha sido importantísimo toda esta dialéctica entre la individualidad y el colectivo, ¿no? Las mujeres que, como un libro que hay famoso, ¿no? Que dice, el título es mi marido me pega lo justo, creo que es la palabra que utiliza. Es decir, la violencia, muchas mujeres la han vivido como una cosa normal, ¿no? Lógica, es lo que esperaban, eso no tiene nada de malo, hasta que empiezan, y una de las formas de darse cuenta de que no es así es cuando empiezan a hablar con otras que han vivido cosas parecidas.
Y eso es, ese tipo de funcionamiento crea unos vínculos muy fuertes además, ¿no? Distinto al aquello de ir en plan de salvarle la vida a las demás, ¿no? Bueno, gracias a todos y todas, bueno, a todas por sus preguntas. Y gracias, Yolanda, por compartirnos conocimiento y anécdotas. Bueno, y así es como cerramos esta entrevista. Queremos agradecer nuevamente al Centro Cultural España por este espacio, a Yolanda por estar aquí presente y a todos ustedes también por venir. Si están pensando en alguien que les gustaría escuchar o que debería escuchar estas entrevistas, pues tenemos una buena noticia. Estas entrevistas y la primera edición está en YouTube. Pueden buscarnos como Femina Panamá y pueden compartirla. Y también próximamente en las redes sociales estaremos publicando la próxima entrevista. No sé si quieres decir algo más. Bueno, yo agradecerte a ti y a todas las féminas por la invitación y además decirle a todas las personas que están aquí, muy agradecida con su presencia y muy complacida. Lo he disfrutado mucho, de verdad, y espero que haya otra oportunidad para que sigamos conversando. Gracias, de verdad. Gracias.